las, las garantías sociales. Por cierto que la Nación de hoy trae algo muy divertido, trae el jeep en que pasearon por las calles de San José Monseñor Sanabria, don Manuel Mora y el doctor Calderón guardia al centro. Son acontecimientos que el país no de que sucedan. No será la fuerza, sino que será la satisfacción de las cosas de orden social que tenemos en gran escala. 84. Y o mejor dicho, al revés, que los trabajadores de esa empresa tenían derecho a ir, ahora han estado desamparados, el gobierno no los ha apoyado y ¿quién sabe qué va a suceder? Serán 100 hombres y sus hogares que estarán condenados a la miseria. Yo vuelvo a repetir para que se haga una interpretación sana de lo que digo. A mí no me gusta el comunismo, y menos el comunismo en 1983, era un comunismo salvaje. El de ahora ya es un comunismo más civilizado, ya son más ideas que fuerza. En aquella época era fuerza y las ideas eran pocas. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don Carlos. Muy de acuerdo con sus conceptos sobre ese escabrosísimo tema del comunismo, que aquí al principio los aficionados al comunismo no supieron interpretar. Yo vi a un zapatero, empresario, que comenzó con bastante éxito en su zapatería a progresar, y la idea del comunismo lo arruinó porque sus empleados le pidieron distribución por igual de todas las entradas y ganancias. Por fin andaba ahí en la calle, pues casi pidiendo limosna porque perdió su zapatería. El público perdió sus buenos servicios y sus servidores pues no ganaron nada con esa distribución arbitraria de las entradas, una mala interpretación del comunismo. Uno de ellos decía de las entradas, una mala interpretación del comunismo. Uno de ellos decía que se iba a ir a vivir a la casa de Ruperto Molina. ¿Cierto? Sí, en serio. Esa zapatería estuvo ahí por donde está la parroquia, la iglesia parroquial de Cartago, cerca de allí, hace unos 35, 40 años más o menos. Y uno de ellos decía, yo me voy a vivir a la casa de Ruperto Molina. Y Ruperto Molina que se va a vivir a la mía, que era un rancho. Entonces estaba de un cambio. Entonces el comunismo era una aspiración a ser capitalista. Era una aspiración. Es decir, la clase, la más las ideas comunistas. Y muy pocos hoy día pueden definir en el fondo qué es comunismo. Porque si en una definición estricta y leal, yo soy comunista. Claro que sí, ¿verdad? Aunque nunca voy a ir a apedrear una embajada, ¿verdad? Por ninguna plata. Pero la oportunidad para salir de un serio compromiso de hace muchas transmisiones de este programa de remembranzas de Cartago. Un viejo compromiso con muchas gentes, sobre todo con las señoritas gentes, sobre todo con la señorita Marieta Mesa, y es la historia del Colegio de Belemitas. Ya la primera etapa la pasamos desde los días del hermano Pedro de San José de Betancourt, verdadero fundador de la Orden Belemita en Guatemala, santo varón que murió en olor de santidad, que muchos contemporáneos suyos fueron testigos de su vida prodigiosa, de su gran virtud y de los milagros que realizó aún en vida y que sigue realizando ahora en su cripta, en la lápida que hay allí en Antigua Guatemala del hermano Pedro. Está casi deshecha la piedra, porque la leyenda dice que hay que orar y dar 3 golpecitos a la tumba del hermano Pedro, y el hermano Pedro se compadece, intercede del hermano Pedro, y el hermano Pedro se compadece, intercede ante el Dios omnipotente y todopoderoso, y el milagro se realiza. Yo no dudo de eso. Dios nunca quiso hacer cosas directamente él, sino que se valió de hombres para realizar sus grandes prodigios. Se vale de Moisés
para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Si Dios es omnipotente, ¿por qué no bajó del cielo y desbarató al faraón y liberó al pueblo? No, es que ese no es el juego. El juego de Dios es que se vale de hombres para a través de ellos realizar sus prodigios en los necesitados. Y entonces pues nada extraño tiene que se valga de un santo varón como fue el hermano Pedro para difundir por el mundo entre sus devotos curaciones, recuperación de cosas perdidas, alivio a congojas, alivio a penas, etcétera, etcétera, etcétera. Alivio a congojas, alivio a penas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este hermano Pedro, fundador de la orden belemita, fue rectificado, digámoslo así, por la Madre Encarnación Rosal, una quesalteca, una monja de Quetzaltenango, y una monja de Quetzaltenango, y ya vimos las vicisitudes de esta pobre monja en su encuentro con Justo Rufino Barrios, un político y militar guatemalteco que intentó hacer por la fuerza la Unión Centroamericana. Y tantas vicisitudes por desterrar a las monjas de Guatemala, y que al fin consiguió desterrarlas, pero que llegó un mensaje misericordioso en ese momento y las madres vinieron a Costa Rica. Entonces, las madres belemitas y la misma Madre Encarnación, por Próspero Fernández, en 1878, y vuelven por fin en 1915. Pero no vuelven a Cartago, vuelven a La Juela. Entonces, este periodo se inicia, en mi criterio, con la venida a Cartago de la Madre Antonia Icaza. Nació en León en 1859 la Madre Antonia Icaza, y murió en Cartago en 1939, es decir, a los 70 años de edad. La Madre Antonia Icaza tiene tal vez más influencia en la mística belemita de aquel entonces que la misma Madre Encarnación Rosal. Fue de una piedad, digamos, comparable a la de una Rita de Casia, una enamorada de la pasión de Cristo, una mística. Los claustros de entonces se llenaron de su piedad, de la luz de su oración, de su oración, de su consejo sabio, y aquella figura llamó muchas imitadoras a su alrededor, con lo cual la congregación se llenó de nuevas novicias y de monjas, indiscutiblemente de una función social, caritativa y piadosa indiscutible. Entonces, en 1924 llega a Cartago la Madre Antonia Icaza, y con ella renace el Colegio Belemitas, vienen, ¿verdad? Y el edificio, el territorio que legara Monseñor Llorente y La Fuente para que se hiciera allí el Colegio de Monjas, tiene, digamos, es como una tierra fértil de semilla prodigiosa en la viña del Señor, porque tan fértil de semilla prodigiosa en la viña del Señor, porque también las mujeres pueden ser apostólicas en aquello de con su ejemplo y su oración regar el Evangelio en las almas. En esta tercera etapa, después de 1915, y después de esa luz, como digo yo, que se comparara con la de Rita de Casia, o con la de Bernadette, o con la de Santa Teresa del Niño Jesús, vienen como superioras. En 1973 la Mariana Cleofé Guerrero, en 1920, muy querida, muy ayudada por nuestra sociedad. En 1930 la Madre Inesita Iturbide y Turnalde. En 1935 la Madre Leticia Batalla. En 1941 la Madre Ana María Gómez Jurada.
En 1941, la madre Ana María Gómez Jurado. En 1944, la madre Guadalupe Vaca. En 1949, la madre Ana María Gómez Jurado. En 1956, la madre Estela Valencia, colombiana. Yo la conocí. 56, la madre Estela Valencia, colombiana. Yo la conocí. Fue muy amiga mía, una bellísima persona. En 1962, la madre Inés María Restrepo. Y como superiores locales, en 1964, la hermana Paulina Víquez, de Heredia. En 1965, la madre Laura María Rivera. En 1967, la madre Lourdes Claramón. Y las que han estado estos años anteriores y las que está hoy día constituyen el tercer periodo. El periodo fue sumamente crítico porque hasta hubo un cisma y se desbandaron unas madres que murieron en Pacayas. En cuenta una famosa Madre Rosa que murió hace muchos años y que es recordada hoy día por muchas personas ya mayores en Pacayas. Y se hablaba entonces de layas, y se hablaba entonces de las monjas de Pacayas. Entonces estamos en el tercer periodo, pero como estas citas y como estos comentarios no pueden ser muy largos, les prometo a las interesadas una nueva intervención, rectificando puntos del primer periodo, del segundo y del tercero en que nos encontramos. Hablé también de que las reformas hechas por la Madre Encarnación Rosal, esa quesalteca formidable que murió en Tulcán, Ecuador, y que ya vimos en qué circunstancias fueron logrados liberales. Estaba la guerra entre conservadores y liberales en el Ecuador en su apogeo, hubo mucho derramamiento de sangre. Unos soldados descubrieron el cuerpo de la Madre Encarnación creyendo que había oro debajo de un altar. Entonces al sacar y al escarbar allí y levantar las losas de piedra, encontraron intacto en forma asombrosa el cuerpo de la Madre Encarnación, al punto de que salieron huyendo despavoridos. Unos de esos desalmados soldados que no temen a nada, sin embargo, salieron, y que el cuerpo de la ciudad fronteriza con Ecuador, cerca del Tulcán, y que ahí se conserva intacto hoy día. Y que todas esas cosas le han dado un olor de santidad. Es posible. Lo que ha sucedido es que el Concilio Vaticano número II echó abajo todas las reformas de la Madre Encarnación, con la sociedad humana, un compromiso diferente con el prójimo, una apertura diferente hacia la sociedad, precisamente lo que impugna Monseñor Lefebvre, que está equivocado en eso. No podemos retroceder. La historia no se devuelve, no volveremos a la iglesia conservadora, la historia no se devuelve, no volveremos a la iglesia conservadora y cerrada dentro de sí misma, simplemente en un culto, simplemente en el incienso, simplemente en evocación de cosas medievales que fueron muy buenas para su tiempo, pero no lo son para hoy día. Hoy día ya estas hermanas han comprendido el nuevo, no lo son para hoy día. Hoy día ya estas hermanas han comprendido el nuevo mensaje del Concilio Vaticano número II, que no dudo que ha sido una inspiración del Espíritu Santo. Sí, fue el Papa Juan XXIII, el Papa Juan, el Papa bueno, como Cristo del mundo, y el que hizo bueno, como Cristo del mundo, y el que hizo un milagro, poner a llorar a todo el mundo por su muerte. Pues ese Concilio Vaticano acabó con las reformas de la Madre Encarnación y se ha vuelto al ideal del hermano Pedro de San José de Betancourt, unas rectificaciones y un agregado en lo posible en próximas transmisiones, aunque no podemos, ya estamos tan acorralados que no somos dueños de lo que debemos hacer en este programa. A don Rogelio Coto y a los interesados, la Iglesia de Guadalupe mira este-oeste, porque es un protocolo litúrgico que al construir una iglesia debe estar este-oeste parecido a la situación del Vaticano.
Lo que le pasa al espectador es que lo desconcierta la acción del Vaticano. Lo que le pasa al espectador es que lo desconcierta la posición del volcán Irazú y cree que mira al sur cuando en realidad mira al oeste. Eso me sucedió a mí. Al llegar a investigar con una brújula vi, pero esta iglesia está al sur o no está en lo corriente. No. La iglesia está al sur o no está en lo corriente. No. La brújula marca norte-sur. Es protocolo que toda iglesia que se construya, no recuerdo después de qué fecha en adelante, ¿verdad?, debe ser en tendencia este-oeste. Es una ilusión del espectador. En Taras parece sur lo que es oeste y parece norte lo que es el este. Es una ilusión del espectador. Es el cambio de rumbo que coge la carretera, lo desconcierta y cree que está viendo para el sur cuando ve al oeste. La oficial, no sé a qué decreto o si es una cosa de episcopal o es del Vaticano o es de qué. Toda iglesia debe ver en lo posible noreste, oeste, y en esa forma está la iglesia de verá qué hacer. Sí, es una ilusión óptica, es un desconcierto del espectador. Entonces, para que lo comente, le cedo el micrófono a don Rogelio Coto, que dice que la iglesia está de cenit al nadir, pero está equivocado. Muchas gracias. Es nada más que para agregarle un toque de humor a lo que don Juan dijo en relación con los betlemitas y con Fray Pedro Betancourt. Fray Pedro Betancourt lo veneran en Guatemala antigua, en un templo de tipo colonial, y lo colocaron en la parte más alta del altar, un altar de 4 varas de alto que tiene por la parte de atrás unas gradas, luego un rellano donde está a mano izquierda Fray Pedro enterrado y luego una bajada. Es un lugar que los turistas, Pedro enterrado y luego una bajada. Es un lugar que los turistas lo visitan constantemente. Resulta que a ese templo llegaron unos americanos. Eso está Guatemala antigua está constantemente visitada por americanos. Y además de los americanos que visitaban el templo, habían unos cuantos riñas, entre comillas. Bien, los americanos subieron por la escala, llegaron a la parte más alta y vieron la momia de Fray Pedro. Un buen rato y Fray Pedro está con las manos sobre el estómago y una mano más bien vuelta hacia arriba. Entonces la gente acostumbra a ponerle monedas en la mano y en la tarde es un montón grande de monedas el que recolectan. Después de admirar la belleza del templo y la antigüedad y qué sé yo, sacaron unos cuantos dólares de las bolsas, tal vez unos 10 o 15 dólares, y se los pusieron a Fray Pedro en la mano y bajaron. Detrás de los americanos subieron unos riñas. El primero de ellos quiso quitarle el billete de 10 dólares a Fray Pedro de la mano. Entonces, vean ustedes lo milagroso que es Fray Pedro. Cerró la mano y colocó los dedos en tal forma que le quedó el dedo pulgar entre el índice y el del corazón. Porque esa es la señal de un Pompilio. En Costa Rica, la historia de poner la mano así es de un viejo alajuelense, que cuando quería decir que no creía, metía el dedo pulgar entre el índice y el anular, ¿verdad? Y entonces bolsa, y dentro de la bolsa hacen la señal de don Pompilio, con lo cual queremos decir que no le creemos ni al Papa, ¿verdad? Don Juan de Dios y todos los amigos que han hecho manifestaciones sobre cuál es, hacia qué rumbo está mirando la fachada de la iglesia de Guadalupe, pues yo creo que vale la pena que dejemos la respuesta para el próximo programa
y vamos a tratar de, ojalá que nos den más respuestas para ver quién gana. Dentro de las preguntas para ver quién gana. Dentro de las preguntas que nos han hecho la del toro batalla. Es un famoso toro que yo no sé si posiblemente no lo recuerdan la gente joven, pero por mucho tiempo los Molina, Ruperto y Hernán Molina, se dedicaron a proporcionar el ganado bravo para los toros de las fiestas. Y entonces, dentro de esas compras de ganado de Guanacaste, apareció el famoso toro batalla. Pero yo querría recopilar un poco más de información del toro batalla, porque el toro batalla fue un animal excepcional que tenía características especiales que han trascendido, es decir, al punto de que todavía todo el mundo se acuerda, mucha gente se acuerda de eso. Habíamos prometido hablar de otro acontecimiento en la historia de Cartago, del cual ayer, 3 de agosto, se cumplieron 153 años. El 3 de agosto de 1824 se produjo uno de los tantos robos de la Virgen de los Ángeles. Hacía casi 200 años que la Virgen había aparecido en las riberas del río Toyogres, y hacía 186 años que los fieles habían levantado un santuario en el lugar donde estaba la piedra donde había aparecido la Virgen y donde estaba la fuente que discurría al lado de la piedra. El día 1 de agosto, y eso eran las festividades de la Virgen de los Ángeles de antes, no son como las de ahora, que la Virgen de los Ángeles después del día, que la Virgen pasaba a la parroquia el día 1 de agosto. El día 1 de agosto de 1824, pasó la Virgen a la iglesia de la parroquia, y el día 3 estaba señalado para la fiesta que era una señora de caudal y de alta posición en Cartago. En algún programa hablamos de doña Manuela Nava, cuando hicimos una historia de los toros en Cartago, y recordamos que doña Manuela Nava con su hermana fueron las protagonistas de una formidable campanario de la iglesia de Los Ángeles, que se pelearon con unos frailes por sentarse en el mejor lugar en la corrida de toros. De manera que doña Manuela Nava, además de ser mujer de caudal, era también mujer de decisiones. Naturalmente que para una mujer de tanta riqueza y de tanta posición, pues las fiestas que estaban organizadas pues eran de mucho campaneo, acompañado de tambor grande, de tamboril y chirimía. Y naturalmente que había religiosidad de la época, había misa cantada y sermón, y una buena Ave María con violín, violón y flauta. También reventaban bombas que daban la vuelta a la cuadra, la retaíla de bombas que distribuían. Y luego había un banquete para la gente de muchos nombres de la ciudad de Cartago, y juegos de pólvora para la plebe. Desde entonces también había diferencias, ¿verdad? Y al final había un sarao, ¿verdad? Un baile importante, ¿verdad? ¿verdad? La parroquia estaba en muy malas condiciones porque el temblor de San Estanislao había botado la antigua casa de cal y canto, y entonces era una iglesita de tablas que tenía unas ventanas corredizas, y para el señor Corona, que fue el hombre que apareció como el ladrón, corrió las ventanas y se robó la Virgen. Claro que fue un acontecimiento extraordinario en Cartago, y todo Cartago se puso en movimiento, y a pesar de que todos buscaban la Virgen, no aparecía, y había una gran consternación en el vecindario. Algunos oraban
otros hacían penitencia, se cargaban grandes piedras en la cabeza y grandes cruces para hacer rogaciones para que apareciera la Virgen, otros amenazaban con machetes, ejemplos, de manera que el acontecimiento fue realmente fuera de serie. Lo interesante de este robo de la Virgen de los Ángeles es que no fue con fines utilitaristas, no era que le estaban robando nada a la Virgen de los Ángeles, era un robo con fines políticos. Era un robo con fines políticos. Los cartagos, nuestros antepasados, eran gente lista que quería utilizar para sus fines y sus propósitos, inclusive los valores cristianos. Con fines políticos, alguna gente desparramaba a sotoboche, a la sordina, la idea de que los del robo eran los josefinos, es decir, le querían echar el cuento a los josefinos. Y la razón es la famosa guerra de Ochomogo, en la cual Gregorio José Ramírez llegó hasta Cartago, y con eso se confirmó el traslado de la capital a la ciudad de San José. Entonces, al levantar la especie de que eran los josefinos, el espíritu cartaginés se iba a levantar por su religiosidad, se iban a levantar contra los josefinos, y de nuevo iban a hacerle la guerra a San José, y de nuevo se iban a llevar la capital para Cartago. Pero desde esa época los cartagos no comulgan con ruedas de molino, cuesta mucho rodar a los cartagos. Después Corona confesó que habían errado en el golpe y que no había ninguna esperanza de recuperar la capital. Los Escalante eran hijos de doña Manuela Nava y también reconocieron lo mismo que don Juan de Dios Marchena, que fueron parte de la gente que estuvo envuelta en este golpe. Como no era posible mover a la ciudadanía cartaginesa para pelear contra los de San José, una madrugada, un señor José Antonio Morales, que era estudiante de gramática y que vivía en la casa de doña Manuela Nava, que era la madre de los Escalante, se fue para Ujarrás y pidió al cura de Ujarrás que lo confesara. Por favor, que él traía la imagen de la Virgen de los Ángeles en las alforjas y que por favor le pedía el secreto confesional y que le recibiera la Virgen. El cura se asustó y le dijo: nada, y aquí no le recibo, eso es un tortón muy grande, no me meto en eso, y sobre todo no le garantizo el secreto de la confesión. El hombre se fue a Orosi, y allá los frailes de Orosi tampoco le aceptaron el encargo. Entonces se devolvió, pasó por Tres Ríos, donde tampoco le aceptaron el encargo, hasta que al fin llegó a Curridabat, donde Fray Juan Padrón, y le imploró y le rogó a Fray Juan Padrón, y Fray Padrón le aceptó, y entonces recibió la imagen y le guardó el secreto confesional. Al día siguiente, Fray Padrón mandó avisar a Cartago en gran secreto que él tenía la Virgen, y entonces al día siguiente Fray Padrón se vino con la indiada de Curridabat. En el área de Curridabat era Curriraba, del cacique Curriraba, que había muchos indígenas. Se trajo una gran cantidad de indígenas de Curridabat y entonces lo que Fray Padrón quería era encontrar una iglesia donde encontrar una oportunidad de esconder la imagen, de manera que al día siguiente fuera posible encontrarla. Lo hizo así en San Nicolás, en la iglesia del Carmen, en la iglesia de Los Ángeles, pero no apareció la oportunidad. En la iglesia del Carmen, en la iglesia de Los Ángeles, pero no apareció la oportunidad de hacer eso. Hasta que llegó al convento, donde encontró que en el lado izquierdo de la iglesia, en el espacio comprendido entre el altar de la Purísima y de la Vera Cruz, había un lugar muy oscuro, que era donde dicen que rezaba el padre Quintana para que no lo vieran.
era muy curioso. Pues ahí, Fray Padrón, en un altar medio escondido, tapado con dejó escondida la... Pero al salir le avisó al padre Quesada que ahí quedaba la imagen. El padre Quesada a su vez le informó a Fray Manuel que alistara todo porque en la tarde había visita de altares. Y entonces Fray Manuel se puso a limpiar la iglesia y sacudiendo se la encontró. Y entonces informó que la Virgen había aparecido. E inmediatamente se llenó la iglesia de gente, reventaron pólvora, cohetes y siguieron las fiestas. Esa es la historia de un hecho religioso-político de nuestros antepasados, en que nuestros viejos no quisieron comer cuento cuando quisieron robarse la Virgen para echarle la culpa a los josefinos. Yo no sé si quieren agregar algo más sobre la Virgen de los Ángeles. No, sobre eso de Guadalupe. Sobre Guadalupe. Sobre la Virgen de los Ángeles. No, sobre eso de Guadalupe. Sobre Guadalupe. Es parece que un decreto de don Braulio Carrillo, que reconstruyó la ciudad de Cartago, obligaba que las calles fueran de norte a sur y que las avenidas fueran de este a oeste. Y hay, en Guadalupe, hay parte de eso, de norte a sur. La calle que pasa por detrás de la escuela va norte a sur y la que pasa por el frente es este a oeste. Eso les sirve para que se orienten un poco en cuanto a la situación del templo. ¿Virgen o un poquito más? Bueno, la Virgen de los Ángeles no solamente ha sido, digamos, un argumento religioso católico costarricense, ¿verdad? La Virgen es de la Iglesia Católica, sino que también sobre esa imagen de piedra parecida, según la leyenda, a una pobre indígena en la Puebla de los Pardos en 1635, en aquella situación romántica, legendaria de una piedra y una fuente de agua, etcétera, etcétera, excelencias que parece presentar a la Virgen María no solo en Cartago, sino en muchos otros lugares del mundo a través de la historia. Eso es un asunto sumamente largo de investigar históricamente, ¿verdad? Hay una profecía, digámoslo así, de que fuera misionero en estas tierras, venido de Santa Cruz, de México, Fray Antonio Magil de Jesús, que llegó aquí a Costa Rica ya por los años de 1680. Fray Antonio Magil de Jesús dijo que la ciudad de Cartago, que había sido tan peregrina, tan inestable, de un lugar a otro, después ir a parar a Mata Redonda, después volver y todo, no encontraría un asiento firme y fijo, sino hasta cuando fuera reconocida la palma real. Bueno, el santo de Fray Antonio Magil de Jesús, cuya vida tiene muchos contactos, muchas cosas parecidas con la de ese hombre extraordinario, San Antonio de Padua, que se llamaba Fernando Taveri Bullón, era pariente de Godofredo de Bullón, nada menos, San Antonio de Padua, misionero en las tierras africanas. El padre Fray Antonio Magil de Jesús tiene muchas cosas parecidas con San Antonio de Padua. No dio explicaciones a qué se refería con la palma real. Pero él dijo que hasta que no tuviera reconocimiento oficial la palma real, la ciudad de Cartago dejaría de andar deambulando de un barrial a otro barrial, digámoslo así. Hasta que ese conocimiento se produjo por Monseñor Esteban Lorenzo de Tristán en 1782. Entonces, parece cierta la profecía, porque desde ese momento en adelante ya Cartago no se movió sino por los terremotos, pero siempre se quedó en el mismo lugar, ¿verdad? Y una alusión a la Virgen de los Ángeles, reconocida en esa forma por Esteban Lorenzo de Tristán, ¿verdad?
Después vienen todos los acontecimientos en los cuales esta imagen de piedra ha sido un centro intelectual, cultural, histórico, religioso, político en la vida de Costa Rica. Histórico, religioso, político en la vida de Costa Rica. En el año por ahí en 1846, hubo otro robo de la Virgen de los Ángeles, también con fines políticos. Y la figura de un tipo formidable, de un hombre dotado de una inteligencia extraordinaria, que se llamaba Silviano Matamoros. Silviano Matamoros fue maestro de latín, era un hombre sumamente feo. En una huida que dio a León, que iba en la lancha menos Silviano Matamoros. Entonces la gente dijo que los tiburones le tuvieron miedo, porque era tan feo que mejor lo dejaron en la lancha. El caso es que el único sobreviviente fue Silviano Matamoros, que volvió a León a dar clases de latín, y que tuvo que ver con ese robo político, de 1886 de la Virgen de los Ángeles. Reapareció el sábado 20 de mayo, reapareció a los 3 o 4 meses, cuando fue frustrada la intención con la cual se robaron a la Virgen de los Ángeles. Tal vez tenga algo don Rogelio más que agregar a Nuestra Señora de los Ángeles. Estamos presentando Remembranzas de Cartago. Vamos a agradecer una llamada que tuvimos de Ana Cristina Granados Portugués, quien agradece tanto por el aporte que se está dando a la juventud, especialmente con la información que se lleva a través de este programa. Muchas gracias a ella, y su pregunta se abarcará en un próximo programa. Habíamos prometido, creo que en el programa tras anterior, Marque a Cartago, que según parece fue un acontecimiento interesante, y quisiéramos quién de ustedes quiere comenzar con ese temita. Saludamos a Carlos Luis, que era un gran admirador de Libertad Lamarque. Bueno, antes de entrar a decir algunas cosas relativas a Libertad Lamarque, voy a plantear una cosa que se me ocurre, es esta. La Virgen de los Ángeles en los robos anteriores y de principio del siglo, era una manita de piedra nada más. No tenía ningún tipo de ornamentación, es decir, no tenía ni resplandor, ni manto, ni peana, ni nada, sino que era una manita de piedra colocada allá en el altar, quién sabe en qué forma. Quiere decir que todos los robos anteriores de la Virgen de los Ángeles, anteriores al último, fueron de tipo político. El último robo sí fue de rapiña, porque se llevaron gran parte, mediten los cartagineses. En relación con Libertad Lamarque, Libertad Lamarque era y sigue siendo una figura en el tipo femenino. Es la mujer delicada, la mujer simpática, la mujer de ojos chispeantes que pondría a cualquiera, lo levantaría donde estuviera sentado, y que los costarricenses conocimos muy bien a través de las películas de Carlos Gardel, otro tipo del cine que era extraordinario por su tipo simpático y por lo que cantó para todos los americanos. Bien, Libertad Lamarque siguió en Argentina desenvolviéndose en el cine, y la vimos en películas de largometraje, y alguna vez se le ocurrió hacer un torneo artístico, ¿verdad?, que era un éxito, indudablemente. Libertad Lamarque era mujer de mucho dinero, muy acomodada, y sobre todo su riqueza consistía en la cantidad enorme de piedras que tenía, piedras finas, de joyas, y usaba esas joyas en un bolso
y ese bolso no se separaba de ella nunca. Iba con ella en el aeroplano, iba con ella al hotel, iba con ella a las recepciones, a todas partes la acompañaba. El valor de ese bolso era enorme. El valor de ese bolso era enorme. Ya digo y repito, por la cantidad de joyas que tenía. Y a Libertad Lamarque, después de presentarse en los principales teatros de San José, resolvió venirse a Cartago. Y quién sabe cómo el bolso tan querido y quién sabe cómo el bolso tan querido y tan estimado de Libertad Lamarque se le perdió. Se le quedó en un bus, o en un carro más bien. Y ese bolso no valía 4 reales ni 1 peso, sino que valía muchos millones de veces 4 reales y 1 peso. Y dio muchas manifestaciones de quererlo recobrar y ofreció grandes propinas y bueno, el bolso al fin apareció entregado por un joven hijo de Chuspín, creo que se llama, hijo de don Florencio Montero. El muchacho creo que se llama Luis. Pues Luis fue a entregarle Chuspín Montero, le decimos Chuspín Montero cariñosamente, fue a devolverle a Libertad Lamarque el bolso, y Libertad Lamarque le ofreció una gran propina a Luis por haber devuelto el bolso, y él no quiso. Se conformó con un buen beso de Libertad Lamarque y ahí paró la cosa. En la noche Libertad Lamarque tenía una función en el Teatro Apolo, y desde luego Libertad Lamarque tenía la particularidad de no solamente cantar, sino que le hablaba al público y le decía cosas bonitas y le estimulaba. Pues bien, estaba en eso Libertad Lamarque, haciendo su exposición al público, cuando Montero le decía: "Ay, diga algo de mí". No le entendía, o estaba muy emocionada, o qué sé yo qué. Y por fin Libertad le dijo: sí. Ya cuando Luis le dijo las joyas, ella se acordó y hizo un discurso exaltando la honradez de Chuspín, la honradez de Chuspín. A todos los cartagos les causó una gran satisfacción que un muchacho como Montero fuera capaz, un muchacho pobre, fuera capaz de devolver los millones que en ese bolso había. Y Libertad Lamarque se fue para Argentina, y Luis se quedó en Cartago. Lo cierto es que todos los cartagos recordamos con mucho cariño ese episodio. Bueno, yo también sé algunas cosillas de Libertad Lamarque. Que Libertad Lamarque no es lo mismo que la marca de la libertad, pero que la honradez es una cuestión de educación y es una cuestión hereditaria. Este muchacho que se encontró el bolso de Libertad Lamarque, que por cierto actuó mucho en el que era antes Cine Cartago, donde ahora está el Cine Cartago, ahí actuó en Costa Rica. Una cantante muy famosa, indudablemente una artista de bastantes atractivos físicos, unas buenas condiciones de voz y todo eso. Ella actuó allí, y este muchacho, encontrando semejante tesoro, se lo devolvió íntegro. Semejante tesoro se lo devolvió íntegro, y no quiso ninguna retribución, salvo una retribución romántica de la que a mí no me consta, dicen que 1 peso. Bueno, pues claro, que 1 peso de una mujer tan bella pues vale millones, ¿verdad? Pero dejemos eso y vamos al tema mío, la herencia. Fue un grandísimo y honorable caballero, como muy pocos tuvo Cartago, porque yo lo conocí muy de cerca. Fue don Florencio Montero, que murió ya de edad bastante avanzada, trabajando constantemente. Fue un obrero muy eficiente y muy honorable. Montero fue cochero de los Troyo, y en los coches de los Troyo amanecían los rollos de billetes no gastados de dinero, que perfectamente Florencio Montero pudo habérselos dejado en una bolsa, y hasta tal vez eso hasta hubiera hecho bien, ¿verdad? Los dejado en una bolsa, y hasta tal vez eso hasta hubiera hecho bien, ¿verdad?
y haberse quedado callado y haberse convertido de la noche a la mañana en un hombre muy rico. Y sin embargo, era tan honrado que recogía esas cosas como basura, y al día siguiente sus dueños, los Troyo, los tenían nuevamente en su herencia. ¿Qué decís de eso vos, Rogelio? Lo que ha mencionado Juan de Dios sobre don Florencio Montero, yo lo recuerdo muy bien cuando yo era muy niño, por una razón, porque yo me sentaba en el quicio a ver el lugar donde Florencio Montero alquilaba bicicletas, porque yo no tenía un peso con que alquilar una bicicleta, ¿verdad? Y entonces me sentaba en el cordón del caño a ver todos los afortunados de Cartago que tenían plata para alquilar bicicletas y salir a pasear. Don Florencio Montero llegó a alquilar bicicletas y salir a pasear. Don Florencio Montero fue una de las primeras gentes de Cartago que estableció un negocio de alquiler de bicicletas. Justamente el primero que yo le conocí fue al costado sur de donde está el edificio Pirie. Sur de donde está el edificio Pirie. Ahí fue donde tuvo un alquiler de bicicleta. Después se movió un poco hacia el oeste de la ciudad. Recuerdo que el hermano mayor de Luis, Rafael, que creo que también está vivo todavía, era un campeón de ciclista. Y a mí me moría de la admiración viéndolo en una carrera de lentitud. Era campeón de lentitud. Se paraba en la bicicleta y duraba minutos con la bicicleta inmóvil, prácticamente, ¿verdad? Para mí, como niño pobre que no tenía plata para alquilar una bicicleta, pues eran una causa de admiración extraordinaria. Yo no estoy muy seguro si Libertad Lamarque fue al Teatro Cartago. Yo no estoy muy seguro si Libertad Lamarque fue al Teatro Cartago o fue a un famoso salón que tenía Mario Cardos al costado norte de Rivera, donde estuvo la botica de Lucas Morúa. Ahí Mario Cardos hizo un salón de canto con un escenario donde hacía concursos de cantantes en Cartago. Y hubo una época en que las señoras de Cartago tenían que comer muy temprano porque todas las muchachas de servicio tenían que ir a cantar al programa de Mario Cardos. Y entonces lavaban los trastos muy rápido y se iban al programa de Mario Cardos. Era Radio Caribe, se llamaba Radio Caribe. Yo no sé, a mí me parece que ahí fue donde... Claro que esa crin de caballo tenía que salir de alguna parte, ¿no? Posiblemente los que hacían esa cosa no tenían caballos. Entonces lazaban los caballos que vagaban por los caminos y les cortaban el rabo y les cortaban las crines. Y entonces los caballos de Guadalupe hasta por las largas calles de Coris, con el rabo pelado y sin una sola crin, ¿verdad? Porque les robaban, los tusaban, como decían. Tusar es esquilar, tusaban los caballos, tusaban las yeguas para hacer jáquimas. Gente los tusayeguas, porque era una cosa muy característica. En Cartago, la Arenilla era famosa por las jáquimas que hacía y todos los trabajos de mecate que hacía. Entonces el consumo de crines de caballo era muy grande, ¿no? Pero se recuerda también otra versión más reciente. A principios de este siglo vinieron a Costa Rica y se radicaron en Cartago don Pedro y don Alfredo Alcázar, que eran mexicanos. Don Pedro y don Alfredo Alcázar eran expertos en cosas de caballos. Inclusive herraban caballos en su casa, ellos trabajaban en una finca o eran dueños de una finca que era de don Nardo Peralta, y de esto Juan de Dios se debe acordar, por el campo Ayala.
allá por las inundaciones, se veían unos restos de muros muy viejos y se veían los restos de un patio de beneficios circular donde machacaban el café. Era de Nardo Peralta esa finca. Ahí estaban don Pedro y don Alfredo Alcázar. Alfredo y Pedro. Y es curioso, ambos se casaron con gente de Tierra Blanca, con mujeres de Tierra Blanca. Pues eran expertos en hacer ternos y en hacer adornos para las cabezadas de los caballos y en hacer adornos para las cabezadas de los caballos y todo eso. Eran íntimos amigos de Ruperto Molina. Y entonces, como Ruperto también, su gran afición fueron los caballos, pues también estaba aficionado a los trabajos que tejían estos tipos, y alguien veía a donos en las calles de Coris y en las vecindades de Guadalupe para tuzar yeguas, para robarse las crines, para que los Alcázar hicieran jáquimas. Y bueno, pues dicen que algunos tienen la versión de que estos fueron los que inventaron la tecnología de fabricar cabezadas con crines de caballo, y que Ruperto Molina participó en eso. Así es que algunos recuerdan a Ruperto Molina como partícipe de esta aventura que terminó por ponerle el nombre de tus yeguas a los habitantes de Guadalupe. Mi tío Marcial Monge se recuerda de los Alcázar, porque él llevaba yeguas a herrar ahí donde vivían los Alcázar. Y me contaba una anécdota que una vez al mediodía fue a llevar un Alcázar envuelto en una cobija colorada, sentado al puro sol, y le bajaban los chorros de sudor, ¿verdad? Y entonces le preguntaba qué era lo que estaba pasando. Entonces decía, no, es que estoy muy resfriado, y en mi país la forma de curarnos el resfrío es esta: ahora me voy a la cama, me tomo algún ahora me voy a la cama, me tomo algún bebedizo y mañana estoy bueno. Yo no sé si se curó o no, pero esa era la forma como decían que decían que se curaban el resfrío en México. Nos habló don Juan Leonor Trejos de cómo construyeron la nueva iglesita allá en Guadalupe, frente a la plaza. Hay otro recuerdo que me trajo toda esta cosa, y fue de mis años de colegio, y posiblemente una época en que en el Colegio de San Luis, cuando éramos estudiantes, se hacían apuestas para averiguar de qué lado tenía el frente la iglesia de Guadalupe. Dicen que todas las iglesias, y por lo menos casi todas las de Cartago, deben de tener su frente al oeste. Pues bien, esa es la próxima pregunta que les dejamos a todos nuestros escuchas. ¿De qué lado tiene el frente la iglesia de Guadalupe? Guadalupe. Bien, hoy tuve el placer de recibir una llamada de una maestra distinguidísima a quien yo respeto profundamente por lo que enseñó y por la alta dignidad que tiene. Se trata de doña María Moya de Guzmán, quien me pidió que hiciera un comentario en relación con la celebración de las fiestas patrias. Afortunada indicación que con mucho gusto voy a tratar de complacer. Y comienzo diciendo lo siguiente. Durante las festividades de la Virgen, oí que algún coro por ahí estaba tocando, algún conjunto musical estaba tocando el himno nacional a dos voces. Me pareció una cosa extraordinaria, y además de eso me pareció que estaba yéndose contra la ley, porque la letra del himno nacional y la forma de cantarlo está establecido por la ley,
y no debe por el Congreso de su oportunidad. Eso me hizo pensar de que hay cierto desinterés por los jóvenes o por la mayoría de los ciudadanos de tratar, digamos, en forma alegre las cosas de la patria, y así de tal forma que dentro de muy poco tiempo se va a proponer que ni siquiera se celebre el Día de la Patria, porque no va a tener interés para nadie. En otro programa hice el comentario de que en la última celebración del 15 de septiembre, los estudiantes estuvieron un poco desafortunados, puesto que cuando personas importantes hacían discursos, ellos hacían en cambio una conversación a toda voz, interrumpiendo, y cuando se trataba de cantar el himno nacional, casi nadie lo hizo, y por cierto que Rafael Bolaños hizo el comentario de que las gentes que rodeaban a los que cantaban les parecía que era algo extraño. Y entonces ya tenemos el himno nacional, habrá que, o algunos quisieran que no se cantara para darle campo a otro tipo de actividades. Vale la pena que recordemos que hace 50 años la celebración del himno nacional en Costa Rica era una actividad importante, altamente importante. En Costa Rica era una actividad importante, altamente importante, que preparaban los maestros con cariño, con gran cariño, y el propio día se celebraba también con los mejores actos que se podía. Todavía tenemos en mente los uniformes que usaban las niñas, esta de papel simplemente, y con eso iban a la iglesia aquí en Cartago, a la iglesia de la Virgen de los Ángeles, a entonar un Te Deum en acción de gracias por la libertad que tenemos. Don Juan hizo el comentario de que nosotros no estimamos la libertad porque no la peleamos, y es verdad. A nosotros nos llegó la libertad por carambola, pero sí vale la pena que pensemos que los jóvenes necesitan tener dentro del corazón alguna mística por la patria, que necesitan formarse en el sentido de que le den valía a los símbolos nacionales, a la celebración de las fiestas de la patria, y especialmente Rogelio y don Juan han hablado de los cambios de nombres de los lugares de Costa Rica. Hay una corriente muy grande propiciada por los sacerdotes de quitar los nombres antiguos de los lugares de Costa Rica y entonces cambiarlos por el de San Isidro, el de San Juan, por el de San Isidro, el de San Juan, una serie de santos que deberían de haberse conservado el nombre que antes se tenía. En esa oportunidad a que me referí, hice mención a que los Alcohólicos Anónimos habían hecho una concentración para comentariar sus realizaciones y su estado. Entre las cosas que ellos dijeron, hay una que vale la pena que consideremos los costarricenses, es el que diariamente se consume en Costa Rica 1.300.000 colones de licor que se toma, sino las consecuencias de los que toman licor y no saben tomarlo. Y resulta enseguida la inmoralidad del gobierno estableciendo asilos para recoger niños que están tarados por el alcohol, o haciendo sociedades para tratar a los enfermos alcohólicos. Es una cosa realmente inmoral. No digo yo que deba dejarse de ver totalmente, pero sí digo que hay que tomar alguna medida en el sentido de que no se presenten esos problemas tan serios que están originados por consumir alcohol en gran cantidad. Bien, nos dice Rafaelito Bolaños que hay una comisión en Cartago que está encargada de plantear las festividades del 15 de septiembre.
y me alegro mucho de que tal cosa suceda. Piense en la cantidad de cosas que Cartago necesita y que podemos conseguir mediante una actividad colectiva que le dé realmente sentido a las festividades patrias. No es suficiente de que los niños vayan al Parque Central a entonar el himno nacional, de que los niños vayan al Parque Central a entonar el himno nacional. No es suficiente que ese sea un día de festividad. Se necesita que se establezcan de nuevo los desfiles. Se necesitan que los niños de las escuelas vayan al desfile. Se necesitan que los niños de las escuelas vayan al desfile, aun cuando las escuelas más ricas luzcan sus uniformes de gala. No importa que las escuelas pobres luzcan sus vestidos de pobres. No podemos hacer más de lo que tenemos. Pero cuando un chiquillo de primer grado va a un desfile del 15 de septiembre, es probable que el corazón se inflame de patriotismo y que ese patriotismo siga perdurando durante toda la vida. Es necesario que las personas que llevan la palabra en esos actos cívicos lo hagan, que quede permanentemente en la mente de los adultos y que quede también en el corazón de los jóvenes. Se necesita que, como lo hacen otros países, de los cuales se cuenta México, que el 15 de septiembre sea una concentración inmensa en las ciudades, donde se esté viendo un pueblo triste que sigue celebrando las actividades del 15 de septiembre de la independencia con cara de mortaja. Es necesario que las casas se adornen y que se adornen con cariño, que la bandera patria se ponga en todas partes y los jóvenes sientan respeto por esa bandera patria. Y es necesario que todos los cartagineses, en este caso, el 15 de septiembre estemos presentes en las actividades públicas, que el 15 de septiembre vayamos al parque para que nos vean los niños, 15 de septiembre vayamos al parque para que nos vean los niños y para que nos vean los jóvenes y que nosotros también participemos en la actividad como costarricenses que somos. Yo no podré complacer a doña María en forma digna, en la forma que ella lo quisiera, pero desde luego que yo acojo la idea de tan distinguida dama, la hago mía, y si es necesario volver alguna vez a hablar de estos asuntos o colaborar en la forma que sea para que la actividad del 15 de septiembre sea evidentemente patriótica, creo que yo voy a estar en primera fila. Mi estimado amigo don Carlos Valle ha hablado como un maestro. Le cabe el título completo de maestro. Pero yo le diría lo siguiente, que en Costa Rica somos muy amigos de crear males para después ir heroicamente en comisiones a combatirlos. Nadie lee y se fundan bibliotecas. El muchacho de hoy día no lee ni le interesa leer, pero anda de aquí y de allá eludiendo las clases con la satisfacción de los profesores que trabajan en menos y el muchacho se va, ¿verdad? A recoger fondos para hacer la biblioteca y el colegio. Muy interesante. Bueno, muy brillante su exposición, don Carlos, y estoy de acuerdo 100% con todo lo que usted ha dicho. Ahora, Rogelio habló de los hermanos Alcázar que estuvieron en Costa Rica. Joaquín Alcázar, caballistas mexicanos fugitivos de una revolución fracasada en México, entraron en amistad con los Monjes, con los Molina, vecinos nuestros, ¿verdad? Y ahí se desarrolló una vivencia campestre costarrico-mexicana. Don Pedro de Casa fomentó las carreras de caballos junto con Ruperto Molina. Los domingos a las 3 de la tarde era un acontecimiento muy sensacional ver todos los caballistas de Cartago en esquina del higuerón del cementerio, higuerón discutido, ¿verdad? Que lo voy a discutir con mi compañero de trabajo, Rogelio Coto, ¿verdad?
históricamente y quedó muy discutido. Y de allí las carreras y llegar allá a la esquina norte de Taras, por donde pasa ahora la carretera que da para San José. Pedro Alcázar ganaba carreras, perdía carreras. Nosotros chiquillos nos agazapábamos en unos zanjones que habían en cada lado de la calle a ver pasar los caballos a las 3 de la tarde, en cada lado de la calle a ver pasar los caballos a las 3 de la tarde, y iban damitas muy engalanadas en busca de galantería. Los señores de Cartago llegaban allá al cementerio en unas tardes, como se dijera en España, las tardes de toros, ¿verdad? Las tardes de ruedo. Nuestros ruedos fueron esas carreras de caballos fomentadas por Pedro Alcázar, Joaquín Alcázar, que dice don Rogelio Cueto que se llamaba Alfredo, yo lo conocí como Joaquín, y eso dio una entretención. Los domingos en la tarde, cuando hacía buen tiempo, había que ir a la esquina del cementerio. Caballos, 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 damas con sus sombreros, coches tirados por caballos. Era un espectáculo verdaderamente bello, una de las cosas más hermosas que tuvo la Cartago de principios de este siglo. Ahora voy a cometer para Cartago de principios de este siglo. Ahora voy a cometer, para salir del apuro, un tema que una familia de Guadalupe me pidió, pero me prohibió decir su nombre. Antes del terremoto, el clima en Cartago era un clima frío. Había en invierno tormentas, llovía, venía un viento del oeste que nuestros mayores llamaron el vendaval. Y era una cosa tan sabrosa, tan impresionante, ver que el vendaval venía oloroso a montaña, olía a montaña. ¡Qué espectáculo! El olfato en la ciudad, sentir el olor de la montaña. Era que la tempestad había pasado por todos esos lugares de lo que era la Lima, con esos bosques, y se traía hacia la ciudad el olor de los bosques. Ese viento del oeste hacia la ciudad el olor de los bosques. Ese viento del oeste, cuando era muy violento, nuestros mayores lo llamaban el torbellino, un torbellino, pero no pasaba de ahí. Nunca hubo nada climatéricamente extraordinario en la Cartago de antes del terremoto. Y así fue en 1914, según informaciones muy concretas que he conseguido. Sucedió en Cartago un domingo de octubre a las 12 del día un fenómeno extraordinario nunca visto anteriormente en Cartago. Y que los sabiondos de ese entonces, que nosotros teníamos el Canal de Panamá, era por culpa del Canal de Panamá, ¿verdad? Yo chiquillo pues me llevaba las uñas a los labios, a los dientes, viendo para arriba un señorón sabio que decía, no, la culpa de esto lo tiene el Canal de Panamá. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y qué es lo que sucedió? Hizo muchísimo calor en octubre y se puso una negregura por estos lados del convento, ¿verdad? Y comenzó un rugido en el cielo que no era un trueno, sino un zumbido ensordecedor e imponente. Aquel ruido, y después comenzaron unas nubes a presentar un borde rojo, rojizo tornasol. Nunca se había visto eso. Y el ruido se combinaba con aquel color que comenzó a girar. Poco a poco se comenzaron a ver en las alturas de la atmósfera, cerca de las nubes, unas cositas como papelitos, y eran láminas de zinc de las casas de Cantarrana, de aquí, de este lado oeste del paraíso de Caballo Blanco, un óleo de láminas de zinc. Y bueno, ¿y aquello qué era? Nunca se había visto. Entonces, alguien dijo, eso es un huracán en el cielo. Me topó, otra vez volvemos a don Arturo González, Rivera, el negro Ketty, el jefe de nuestra pandilla, y me dice, vieras qué feo. ¿Qué? Un huracán entre el cielo, ¿cómo es eso? Horrible, y de veras aquello fue horrible.
fue la primera tromba formal, o sea, ciclón, en los desiertos de Utah, ¿verdad? Que se hace como una yuca, como una manguera, ¿verdad? Se arremolina el viento y comienza a girar con gran velocidad, ¿verdad? Y por donde pasa esa yuca, digámoslo así, es capaz de destapar la bóveda de un banco, porque es un vacío, y entonces el aire de las casas tiende a ocupar ese vacío, ¿verdad? Entonces destapa el techo, destapa la casa y todo se va arriba. Y ese fenómeno era desconocido antes del terremoto, nunca sucedió, ni en el año 1912 ni 13, sino hasta en octubre de 1914 vino lo que se llamó la primera tromba. Fue un espectáculo impresionante, feo, tremendo. Caminó y se fue a perder por ahí, por Girada, por esos potreros, y desapareció afortunadamente. El fenómeno se repitió en varias oportunidades, de muy desastrosas consecuencias en el año 1923. De esa yo fui un testigo presencial. Esa tromba vino al contrario de la otra, vino de oeste a este. Allí se originó apoderado del cementerio y se vino caminando. Allí se originó apoderado del cementerio y se vino caminando como un monstruo destructor y terrible hacia la ciudad. Se llevó todas las chimeneas del Naborío, destapó casas, se llevó un higuerón que había frente a la casa de don Enrique Carazo, abuelo del hoy candidato a la presidencia de la República, don Rodrigo Carazo Odio. Levantó ese aguacate, que era un palo firme, robusto, como si fuera una pobre hierba, y a saber a dónde lo fue a tirar, encima de quién cayó, o a dónde cayó ese palo de aguacate, y se vino. En todo el convento, al ver los padres del convento el peligro en que estaba la iglesia y todo el edificio del convento, salió Fray Dionisio al frontispicio del convento con el Santísimo, y donde venía el monstruo, le echó la bendición. Y en ese momento, le echó la bendición. Y en ese momento yo vi que se deshizo, porque yo trabajaba en la imprenta. Pero Ramón había llegado y había dicho todo lo contrario de que hay que hacer. Cierren puertas y ventanas, al contrario, abran puertas y ventanas para que el aire salga libremente, aunque nos abran puertas y ventanas para que el aire salga libremente, aunque nos amenace asfixia. Pero al cerrar puertas y ventanas hubiéramos estallado como una bomba. Pero afortunadamente esa bendición de ese santo varón, un trasunto, digámoslo así, de San Francisco de Asís, con custodia enhiesta ante ese enemigo sombrío de la tromba, la desbarató inmediatamente, con la consecuencia de que se vino sobre Cartago un aguacero tan tremendo como nunca se vio jamás. 1923 fue esa. Después eso es que antes del terremoto jamás sucedió lo que se llamó tromba. Había vientos fuertes. El 2 de agosto de 1910 hubo lo que se llamó un huracán, ¿verdad? Pero era un huracán, lo que se llama corrido, ¿verdad? A mí me llevó casi, yo no pude entrar a casa. Tuvo que ir un señor que pasaba lista a los obreros que estaban haciendo los caminos, la calle real. Don Pedro no sé cuántos, a las súplicas de mi madre, corrió a agarrarme y a devolverme y meterme a casa, porque el viento me llevaba ya casi, y me iba a llevar hasta la Lima. Pero ese no era el fenómeno al que me refiero. Ese fenómeno, la tromba, porque mucha gente me ha preguntado que si yo recuerdo de eso, o que si tengo informes. Los informes que tengo es que la tromba propiamente dicha, el ciclón tipo oeste de los Estados Unidos, que se arremola la nube y baja a tierra y levanta todo lo que se atraviesa y arrasa con todo, hasta con una bóveda de un banco, la hace estallar como una bomba. La tromba se presentó por primera vez en Cartago un domingo de octubre de 1914, después de un tremendo calor, y que el cielo parecía tornasolado, según el roce de las partículas de aire en la fricción con esa rotación trágica
sobre sí mismo, haciendo un chorizo devastador. Fue el verdadero Murillo, que destruyó muchas casas de gente pobre y en las que intervino. Recuerdo el que entonces tenía Radio Victoria, don Emilio Piedra, intervino en una campaña de beneficencia para reconstruir las casas de las pobres gentes que habían perdido su no se ha sabido de una cosa igual. El torbellino, el día antes del terremoto, era un viento fuerte, preludio de aguacero, que traía a la ciudad el olor de la montaña. Era rico, traía el olor de la lima. Bueno, es legendaria. En los amaneceres, caminar hacia la Lima era un espectáculo maravilloso que quisiera ver turista en el mundo que hubiera visto en alguna parte del mundo una cosa igual. En alguna parte del mundo una cosa igual. Aquel concierto de jilgueros confundido con los gritos del Congo, de los congos, cuando íbamos hacia la atalaya, una abra que se llamaba la atalaya por la Lima a las 5 de la mañana, a la luz mortecina de la luna, era un espectáculo inolvidable. Y ese concierto de jilgueros, que ya han desaparecido, jamás podría ahora equipararse a un espectáculo de nuestro tiempo semejante a esos espectáculos de aquel pasado glorioso. Juan de Dios habló de esféricos, de los huracanes de Cartago, y recordó el de 1923, y es una calamidad eso de ser uno tan viejo, porque yo me acuerdo del huracán de 1923. Y la realidad es que fue un espectáculo, ¿verdad? Vi eso y jamás he visto otra cosa igual. Vi eso y jamás he visto otra cosa igual. Efectivamente, el viento, el huracán, entró por la calle del cementerio, hacia el centro de la ciudad. Y recuerdo, porque esa era mi calle, ¿verdad? Del molino al cementerio, yo troteaba todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando era chiquillo, con mayor razón, yo caminaba descalzo por toda esa calle, para arriba y para abajo, y recuerdo dos o tres cosas que no se me olvidarán jamás. Por ejemplo, venía hacia el centro de la ciudad la carreta de escoto con que se recogía la basura, que era carreta de bueyes. Es decir, un día de tantos vamos a hablar aquí de los sistemas de recolección de basura de Cartago. Son parte de la historia de Cartago. Y en esa época era una yunta de bueyes, conducida o jalada por un boyero, que donde comenzó el viento, la carreta era un cajón cerrado con unas tapas que se levantaban con bisagras, y comenzó el viento a batir las tapas esas hasta que las arrancó y se las llevó, ¿verdad? Y la carreta, que viendo a la distancia el boyero quiso meterse en la casa de la niña Rafaelita Quesada. La niña Rafaelita Quesada es una vieja maestra de Cartago, de una de las educadoras insignes del viejo Cartago, que fue directora de la escuela de Jesús Jiménez de Niñas por muchos años, una educadora formidable. Y entonces este tipo se agarró de la perilla de la puerta para tratar de entrar, y la puerta estaba cerrada, y el viento lo batía para arriba y para abajo, y lo levantaba del piso, y el tipo no se alargaba de la perilla. Y ya a esa hora daban vuelta por todos los aires las hojas de las planchas de zinc que se iban arrancando por donde iba pasando el viento. Y hay otro recuerdo que tengo que es muy interesante. Cuando el huracán iba llegando a la casa, de don Carlos Arias es otro viejo Cartago, que fue el fundador de la empresa funeraria La Última Joya, y que tenía su casa donde están actualmente las capillas. Era una casa que no estaba todavía completamente construida, pero parte de la fachada era muy bonita, y salieron los hijos de don Carlos Arias a media calle con revólver a dispararle al huracán, porque decían que con balas
se desbarataba el huracán. Yo creo que ese es el único caso de la historia en que alguien agarrara a balazos un huracán. Yo no sé si el huracán se deshizo, se desvió o qué, pero yo recuerdo a Tite Arias, ¿verdad? Tite Arias, que era un joven, ¿verdad?, disparándole balazos al huracán. El huracán se desvió ahí un poco y se fue. El huracán se desvió ahí un poco y se fue hacia el patio de don Enrique Carazo. Y ahí en el jardín había un árbol de aguacate inmenso. Eso se recordó Juan de Dios ahora, y yo recuerdo de eso. Y lo arrancó de cuajo con todo y raíz y lo plantó y lo dejó en media calle. Era un árbol de aguacate antiquísimo, pero enorme. Yo recuerdo de ese famoso huracán. Bueno, pues habíamos anunciado que hoy íbamos a hablar de la huelga, de la huelga del 4 de agosto de 1934. En otra ocasión les vamos a hablar de otra huelga que ya hemos mencionado aquí. Es una huelga de los precursores de las huelgas en Cartago, la huelga de los italianos del ferrocarril al Atlántico. Ya les hemos contado que el ferrocarril al Atlántico trajo muchos italianos que eran albañiles de primera clase. Los Nazari, los Baglio, los Coghi, los Zaparoli, los Albertazzi, los Bianchini. Algunos de ellos se quedaron en Paraíso y Carlos Luis Valle nos ha contado pero también hubo, cuando esta gente llegó tuvieron sus problemas con el ferrocarril por cuestiones de salarios y entonces se declararon en huelga. Se declararon en huelga y se vinieron a Cartago. Es quizás, diría yo, la primera huelga en alguna ocasión de esta huelga. Pero para hoy quería mencionarles algo en función de la importancia que le hemos dado al valor de este programa de querer rescatar los valores antiguos y rescatar los valores de nuestros hombres. Me refiero en este caso a don Ricardo Jiménez, porque don Ricardo Jiménez era presidente de la República cuando se presentó la huelga del 4 de agosto de 1934, es decir, hoy hace 43 años. Se declaró la huelga al Atlántico, que fue una huelga contra la compañía bananera. Al Atlántico, que fue una huelga contra la compañía bananera. Estaba dirigida por el Partido Comunista de Costa Rica, que estaba recién constituido. Carlos Luis Fallas y Jaime Cerdas eran los directores de la huelga. Carlos Luis Fallas, no hay que hablar de él, todo el mundo lo conoce, es uno de los gigantes obras que lo acreditan como tal. Consideran algunos que esta huelga ha sido el conflicto social más serio que ha vivido Costa Rica. Don Ricardo era el presidente y fue muy criticado por la actitud que asumió con respecto a la huelga, porque asumió una actitud sabia de negociación con los huelguistas, buscando una solución a la tica. En esa época don Ricardo, aunque parezca mentira, era un hombre de 75 años de edad que conservaba una mente clara y fresca y era capaz de negociar de esa manera. El conflicto estalló en 26 millas. Los trabajadores, y oigan lo que pedían, los trabajadores pedían que les pagaran 6 colones diarios de salario y mejoramiento de las condiciones en el momento actual de la época de las reivindicaciones sociales parece un juguete de niños. En esa época don Ricardo fue sumamente criticado. Sacerdotes, políticos y diputados le pedían al presidente que actuara con mano de hierro. Es decir, le decían al presidente que actuara con mano de hierro. Es decir, le decían que usara la fuerza para acabar con la huelga. Sin embargo, como les dije, don Ricardo más bien usó otro temperamento y llegó a lograr que a fines de agosto se firmara un convenio. Entre los representantes de los huelguistas, los delegados del gobierno y los propietarios de las fincas bananeras. Este arreglo se firmó el 28 de agosto.
Y quiero mencionarles lo que obtuvieron los trabajadores, porque a estas alturas nadie se acuerda de eso. Y en aquella ocasión esto era algo extraordinario, fuera de todo contexto. Es decir, en aquella época en que no había el concepto de la justicia social, los trabajadores obtuvieron hospitalización garantizada, obtuvieron comisariatos en las fincas, salarios mensuales y en efectivo, con adelantos semanales según el trabajo realizado. Es decir, se mencionaba como una conquista el hecho que les pagaran en efectivo, porque antes les pagaban con fichas para que fueran a descontarlas en un comisariato donde todos se lo vendían al triple y al cuádruple del precio y los engañaban. Habitaciones higiénicas, salarios de 60 céntimos por hora de labores corrientes, reconocimiento del sindicato de trabajadores. Por primera vez aparece en la legislación de Costa Rica y en la historia de Costa Rica el reconocimiento del sindicalismo. Promesa del Ejecutivo para mediar ante la bananera que no firmó y compromiso del Ejecutivo para indultar a los trabajadores. Por esto, claro que criticaron con este arreglo, criticaron muchísimo a don Ricardo, porque había una corriente, decir, para muchos costarricenses que jamás habían tenido una situación de esta, naturaleza, fue un impacto tremendo que la gente se violentara contra el orden establecido, etcétera. Como la compañía bananera, es decir, la United Fruit Company, que en ese tiempo se llamaba la Compañía Bananera de Costa Rica, no aceptó el convenio, consecuentemente no lo firmó. A principios de septiembre hizo una manifestación pública diciendo que estas conquistas que habían obtenido los trabajadores bananeros, ellos no habían firmado el compromiso. Entonces se desató de nuevo la huelga, y ya en forma violenta. Y entonces los trabajadores cometieron algunos desafueros. Entonces don Ricardo ya cambió de actitud. El 6 de septiembre mandó el gobierno, a la Fuerza Militar al Atlántico. Iba encabezada dirigida por otro cartaginés, por Daniel Gallegos. Daniel Gallegos, militar de don Ricardo Jiménez, hombre de Cartago, casado con cartaginesa, y al fin las fuerzas del gobierno tomaron el cuartel general de 26 millas. El fin del conflicto se definió militarmente como lo pedían los costarricenses. Entonces ya estuvieron un poco más apaciguados. Sin embargo, valor, porque si hubiera actuado usando la fuerza militar desde el principio, quizás aquello hubiera sido una masacre tremenda. Sin embargo, don Ricardo, con su gran sabiduría, logró soslayar todos los grandes inconvenientes, y al fin logró que hubiera paz y comenzara en Costa Rica la época de las reivindicaciones sociales. Es pues esta época un hito en la historia de la justicia social en Costa Rica. Salió del poder a los 77 años y vuelve a su finca de Bonilla y a su bufete. Don Ricardo Jiménez, a los 77 años, regresó a trabajar en su oficina de abogado para mantenerse. En aquella época los expresidentes no tenían pensiones y consecuentemente mantenían los parientes o se morían de hambre, o trabajaban. Así es que don Ricardo, entre las cosas que le pasaban, era que cuando vivía en San José vivía en casa alquilada, porque ni siquiera tenía casa propia. Y hubo hasta una época en que quisieron hacer un movimiento para contribuir y regalarle una casa a don Ricardo, y don Ricardo no quiso aceptar.
pues regresó don Ricardo a su vida privada a los 77 años a trabajar en su finca de... Gracias. Parece que lo que nos ha dicho Rogelio es un tema muy amplio y un tema de actualidad social muy importante. Los que hayan leído un libro de Carlos Luis Falla que se llama Mamita Yunay, se dan cuenta de que ese movimiento de aquella época tuvo sobradísima razón. Los que hayan leído otro libro de Carlos Luis Fallas que se llama Gentes y Gentecillas, es relativo a la fundación y desarrollo de la finca de Pejivalle y a las actividades que el propio Carlos Luis Fallas tuvo que mantener allá en los, ¿cómo llamaban?, en los derrumbes, un poco para allá de Peralta, cerca del túnel. Justifican y dan razón amplia a la... Yo no soy comunista ni a mí me gusta tampoco la doctrina, pero hay que admirarle al comunismo una circunstancia, que es el partido de los pobres, es el partido que defiende las circunstancias de los pobres. Los partidos de aristócratas y los partidos de ricos y los demás, pues no saben de las miserias que un peón pasó, no saben de las miserias que un peón pasó por allá en las fincas del Atlántico, donde la bota del americano era una cosa tremenda para los hijos del país, y tenía que suceder esa huelga, y tendrán que suceder otras huelgas, porque eso todavía no se ha terminado. En 1953 se hizo en Costa Rica un censo de población, y me mandaron a mí a Quepos a hacer el censo. Yo nunca había visto una disposición de viviendas como la que vi en Quepos. Eran una serie de casas, digamos, de norte a sur, 30 o 40 casas pegadas, que tenían en la parte de arriba, al norte, un excusado y un baño, y al sur, un excusado y un baño. Eso tenían que usarlo tal vez 150 personas que vivían en la línea de esas casas. Lo grave era que no solamente era que vivían en la línea de esas casas. Lo grave era que no solamente era una línea de ese tipo, sino que eran 3, 4, 5 y 6 líneas. Los trabajadores de las fincas bananeras tenían que vivir en verdadera promiscuidad en una sola sala, donde se cocinaba, donde se dormía. Había una planta alta que tenía igual disposición en la casa. Vale la pena traer aquí a colación actos de don Ricardo Jiménez, a quien yo admiro profundamente. Don Ricardo Jiménez le tocó enfrentarse a la situación del comunismo en Costa Rica. Y hubo en Costa Rica un líder que se llamó Adolfo Braña. Adolfo Braña fue la primera semilla que sembraron aquí, en Costa Rica, el comunismo. Y una vez hizo una manifestación allá por el lado de la prensa. Libre, precisamente al frente de la puerta del doctor Ovares. La manifestación era encendida. Braña estaba llamando a los trabajadores a las armas y yo no sé cuántas cosas, y llegó la policía y repartieron palos. El perfil fue que Braña paró en la penitenciaría. Al día siguiente, en el tren de 10, iba Braña para España, iba desterrado. Eso sucedió a las 10 de la noche, pues el día siguiente, a las 10 de la mañana, iba Braña para España. Y resultó que salió don Ricardo de la presidencia, vinieron nuevos gobiernos y 15 años después Braña ingresaba de nuevo a Costa Rica. Don Ricardo decía que al comunismo no había que prestarle interés, no había que hacerle frente, porque vino a ser jefe del Partido Comunista Manuel Mora. Al principio con una mente absolutamente pacifista, pero poco a poco fue creciendo el ardor del partido y vino a culminar con las cosas